Hola amiguitos, saludos, muchos besitos. Muchas gracias por visitar mi canal y por lo último que habéis escrito. Alguno que me ha caído este año. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, espero que os haya gustado la última lectura que hice de una conversación imaginaria, en parte imaginaria y en parte real, de Diógenes el Cínico y Alejandro Magno. Bueno, es interesante. Esto lo escribió un tal J. Vila Riera, pero la verdad es que ni siquiera he mirado quién era. Sea que fuere, pues me parece una muy interesante reflexiones las que hace, ¿no? Teniendo en cuenta que era una persona tan pobre y realmente es como aquí lo describe a Diógenes. Y Alejandro pues también. Hay una cosa, bueno, varias cosas que me han llamado la atención. Aquí habla de otros personajes históricos. Algunos no los conozco, otros sí. Que dice que dieron más gloria a Grecia. Bueno, Grecia entonces no existía, eran ciudades, polis, aunque aquí llame Grecia, era Atenas, Esparta, Corinto y otras, ¿no? Entonces que otros hombres, le dice Diógenes, han dado más lustre, más gloria a la humanidad y van a vivir siempre a la posteridad. Y nombra a Temístocles, a Aristides y a Pericles, ¿no? Bueno, yo un día os hablé de Aristides y os dije que alguna vez iba a hacer un vídeo sobre él porque es un personaje que a mí me gustó mucho, ¿no? Ahora solamente voy a hablar de refilón, pero alguna vez haré un vídeo. Yo sobre Aristides leí en Plutarco, ¿no? Plutarco vivió en el siglo I, era un griego y lo más famoso, lo más conocido de Plutarco son sus vidas paralelas, ¿no? Ahí cogía la vida de un griego y la vida de un romano y luego las comparaba y sacaba conclusiones morales, ¿no? Entonces ahí leí yo Aristides, que en esa ocasión lo comparaba con Catón, Catón era romano, famoso Catón, ¿no? Y bueno, a mí me gustó mucho la vida de este hombre, de Aristides, creo que fue un antepasado de Sócrates, ¿no? Él vivió cuando las guerras médicas, que aquí habla de ellas, bueno, las guerras médicas son las guerras contra los persas, Jerjes y todo esto, ¿no? Entonces Aristides participó en la batalla de Salamina, que era de Atenas contra los persas, ¿no? Y bueno, era un hombre se preocupaba tanto por la patria, amaba tanto a la patria, que fue capaz de algo que no son capaces ningún político de ahora. Por ejemplo, cuando estaban en la guerra contra los persas, él estaba al mando del ejército y entonces se dio cuenta que había otro que era del partido opuesto, porque entonces había partido y había elecciones, creo que era Temístocles. Se dio cuenta que el otro sabía más que él de guerra y entonces cogió el mando y dice: toma, aquí de lo que se trata es de vencer a los persas. Lo importante aquí es el bien de los griegos. Toma tú el mando y ponte tú al mando, que tú sabes más que yo, ¿no? Eso es un acto que no hacen ahora, es un acto que le engrandece mucho. Era un gran hombre y entonces consiguieron ganar esa guerra. También los preparativos para la guerra, hubo que recaudar impuestos y entonces lo pusieron a él a recaudar los impuestos. Y era tan justo que lo apodaban el justo. Era Aristides el justo, lo llamaban, ¿no? Y entonces siempre que había una controversia, como una persona tan buena y tan justa, pues lo llamaban a él para resolver las controversias. Y lo que pasa es que en las cosas tristes de la humanidad, ¿no? Igual que a Jesucristo lo crucificaron y a otros hombres que han sido benefactores de la humanidad, también sacrificaron al pobre Aristides, ¿no? Entonces, en la antigua Grecia había una cosa que era que cada cierto tiempo se podía echar a una persona, condenarla al destierro, ¿no? Y entonces lo escribían en una piedra, aunque de ahí viene lo del ostracismo, ¿no? Y entonces escribieron echar a Aristides. Y le preguntó a uno, estaba Aristides por ahí, dice: ¿por qué quieres echar a Aristides? Dice: porque estoy harto de que sea tan justo. Y lo desterraron de la antigua Grecia, ¿no? Y posteriormente se vieron en dificultades y entonces lo volvieron a llamar para que ayudara. Bueno, algo parecido pasó con Coriolano, ya os comenté cuando hablaba de Shakespeare, ¿no? De la ingratitud humana, ¿no?
Y bueno, y era tan justo Arístides que murió en la pobreza, ¿no? Entonces, los antiguos griegos, en memoria suya, viendo todo el bien que había hecho por la patria, le dieron una pensión a su mujer y a su hijo y los mantuvieron durante un tiempo. Bueno, es una historia bonita. Algún día os leeré con más detalle de Plutarco esta historia. Y luego otra cosa que también me llama la atención aquí es cuando habla de Aristóteles. Me quedo así un poco a rayas, ¿no? Porque yo considero a Aristóteles uno de los hombres más sabios que han existido. Claro que yo no conozco a muchos filósofos ni a hombres sabios, pero dentro de mis conocimientos yo considero a Aristóteles como lo más sabio. Entonces, claro, lo que dice aquí Diógenes me deja un poco a cuadro. Yo de Aristóteles he leído la Ética a Nicomaco, que me encantó, ¿no? Principalmente en la Ética a Nicomaco, en resumen, lo que más se dice es que hay que huir de los extremos y buscar un término medio, ¿no? Que una virtud llevada a un extremo, tanto al extremo favorable como por exceso como por falta, se convierte en un vicio. Por ejemplo, la magnanimidad. No puede ser uno demasiado bueno. Si te pasas de bueno, pues eso es un vicio ya, ¿no? Se llama otra cosa, que ahora mismo no lo sé, ¿no? Pero te decía cada cosa lo que era. Y son enseñanzas que son aplicables hoy día. A mí me sirvieron, cuando yo leí la Ética de Nicomaco, a mí me sirvió para reflexionar sobre mi vida, sobre la vida de ahora. Es algo que se escribió hace más de 2000 años y está de plena actualidad. También es muy interesante, leí hace tiempo La política de Aristóteles. Bueno, esto es un libro maravilloso, La política. Si existiera un hombre en la actualidad como Aristóteles, creo que la humanidad estaba salvada, ¿no? Aquí en la política de Aristóteles se plantea, en primer lugar, bueno, ¿cuántos regímenes políticos han existido a lo largo de la historia? Y te va diciendo cada régimen que ha existido, que han existido muchos regímenes políticos. Ahora nos creemos que esto de la Revolución Francesa, lo que tenemos ahora, que viene de ahí, que esto es el no va más. Pero la humanidad es muy antigua, ya han existido, ya hablé una vez de Esparta, no sé, era un régimen medio comunista, y era otro régimen, ¿no? Pues han existido muchas formas políticas de gobernación, ¿no? Pues aquí Aristóteles en su política pues te la dice todas, pues ha existido esto y esto y esto. Y aquí los que tenían el poder eran esto, y los que no esto. Y lo que pasaba era, y te dice los defectos, y te dice lo que es bueno. Y también una de las cosas que decía era que no todas las formas políticas se adaptan a los pueblos, a determinados pueblos. Decía, por ejemplo, a los griegos, a los atenienses les viene bien la democracia porque saben manejarse en la democracia. Pero sin embargo los persas tienen otra mentalidad muy diferente y eso no le iría bien, ¿no? Que había que adaptarse al carácter del pueblo y buscar la forma, ¿no? Y es muy interesante la política. Ya tengo el libro y alguna vez lo leeré y hablaremos de estos temas. Por eso no dejéis de venir a mi perfil, que a mi canal, que vean las cosas muy interesantes. Bueno, leo un poco lo que dice aquí sobre Aristóteles. Por cierto, le preguntaron a la inteligencia artificial quién había sido el hombre más sabio de la humanidad y dijo que Aristóteles. Ahí quedó. Bueno, pues dice aquí, dice, os habéis perdido, Alejandro, y ya no sois más que la encarnación de este Aristóteles, que a pesar de su inmenso saber, así concreta el ideal de un Estado. Un corto número de ciudadanos servidos por esclavos. Heos aquí vuestro ideal, vos, vuestro efección y demás protegidos libres todos. Los demás serían esclavos, y que les parta un rayo, si no caen humillados a vuestras plantas. Bueno, yo creo que aquí está diciendo esto, seguramente, porque resulta, bueno, ya sabéis que en los tiempos antiguos existía la esclavitud, y luego también y las mujeres no pintaban un nabo en ningún sitio. Sin embargo, Diógenes, o sea, la filosofía cínica y también los epicúreos, ellos no reconocían la esclavitud. Ellos decían que todas las personas son libres, que no tiene por qué existir esclavos. Y bueno, los epicúreos también. Entonces, los filósofos cínicos en sus filas admitían a esclavos y admitían también a mujeres. Y entonces, pero Aristóteles, a pesar de su inmenso saber,
se aceptaba la esclavitud como algo natural. Bueno, decía que había que tratarlos bien a los esclavos. No sé si decía también que, bueno, que si eran inteligentes y tenían saber que podían ascender de grado. No estoy segura, ¿no? Porque no lo he mirado. Entonces seguramente por esta razón es por lo que Aristóteles, es por lo que Diógenes, el cínico, bueno, que esto no lo diría, que lo ha pensado el autor, ¿no? En boca de Aristóteles. En ese sentido, en el sentido un poco, rechaza un poco a Aristóteles porque admite la esclavitud. Y ellos en su filosofía cínica no admitían la esclavitud. Decía que el hombre es ciudadano universal todo y no tiene por qué haber distinción. Bueno, esto está bien. Y bueno, el cristianismo ya más adelante, bueno, estas doctrinas cínicas y los cínicos y los epicúreos fueron por el siglo IV a.C. Entonces había la esclavitud, era normal, era moneda de cambio, existía en todas partes. Y ellos seguramente fueron los primeros, o no sé, si habría otra gente antes que estaría en contra, que pregonaban, que estaban en contra de la esclavitud. Y más adelante, ya con el cristianismo fue un empujón muy grande para que la esclavitud se acabara. Y bueno, aquí dejo esto ya. Espero que os haya gustado porque son conversaciones muy interesantes. O sea, lo que nos intentan enseñar ahora es que, bueno, el poder, el dinero, eso lo es todo en la vida y que lo demás no es nada, que si tú no tienes dinero no vales nada. Esa es una filosofía de la vida. Ya estoy viendo aquí que no, el propio Alejandro Magno reconoce como superior a él a Diógenes, que es un mendigo, un pobre que está pidiendo, ¿no? Y eso lo cuentan los antiguos. Dice, si yo no fuera Alejandro, querría ser Diógenes. Y que cuando le dice a Alejandro, bueno, es lo que cuentan los antiguos como cierto, que le dice a Alejandro, pídeme a Diógenes, pídeme lo que desees, que en el instante te será concedido. Y entonces dice, pues, apártate, que me hace sombra. Es lo que le pide, que le dé el sol, o sea, no le pide nada. Entonces aquel se queda muerto, esta persona moralmente es muy superior a mí, ¿no? Y bueno, y hay que desde luego, este era un mendigo, a mí no me gustaría ser una mendiga, le tengo pánico y la verdad me da mucha pena cuando veo por ahí gente que vive en la calle pasando frío, pidiendo limosna y más si tienen niños, ¿no? Eso es terrible, ¿no? Y a ver qué hacemos, ¿no? Habría que evitarlo. Bueno, ahora siguiendo en la línea, voy a leeros de este libro de lectura, que ya os he leído algunas cosas, no sé de qué año es, este me parece que es del 50 por ahí. Bueno, voy a leeros aquí, siguiendo en la línea esto, de Fernán Caballero, que tiene aquí un pasaje sobre Sócrates y Platón. Bueno, Sócrates y Platón prácticamente vivieron en la misma época que el otro, sobre todo Platón. Sócrates murió antes. Ya sabéis que Platón fue discípulo de Sócrates. Y Aristóteles fue discípulo de Platón. Y Aristóteles a su vez fue maestro de Alejandro Magno. Bueno, comienzo la lectura. Pónganse cómodos. Vamos a viajar en el tiempo, a la antigua Grecia. Espero que os guste. El famoso Sócrates nació en Atenas, en el 469 años antes de la era cristiana. Empezó por ser escultor, como su padre, y se conservaron 3 estatuas que representaban la gracia, debida a él, que eran muy hermosas. Critón, que fue uno de sus apasionados discípulos, lo sacó de su taller a fin de que se pudiese dedicar exclusivamente al estudio. Tuvo por maestro al famoso Arquelao, discípulo de Anaxágoras. Siendo joven, Sócrates fue a la guerra, como todos los atenienses, y se acostumbró desde temprano a una vida sobria, laboriosa y dura. Sucedía, pues, que cuando veía el lujo que otros gastaban, decía: «¿Qué de cosas que ni necesito ni echo de menos yo?», puesto que Sócrates no solo era pobre, sino que gustaba de serlo. Mas no por eso gustaba del desaliño, sino del aseo y compostura. Por lo cual dijo un día a Antístenes, que llevaba con ostentación vestidos sucios y desgarrados, que por los agujeros de su capa asomaba la vanidad:
casó con una mujer de pésimo genio, llamada Jantipa, que puso a prueba su paciencia y moderación en muchas ocasiones. Una vez que por más que le había insultado no había logrado alterarle, por más que le insultaba a la mujer, ya está tranquilo, le arrojó a la cabeza el agua de una jofaina. Pero Sócrates, sin perder la serenidad, solo le dijo a su mujer: después de tanto tronar, había de seguir el aguacero. Sócrates era un hombre tan superior que reconoció los dislates y la falsedad de la mitología, y sin la revelación comprendió que no había sino un solo Dios verdadero, criador de cielo y tierra, y se burló de los ridículos dioses de la fábula. Esto fue la causa de su muerte. Arrojado por Melito ante el Areópago, fue condenado por este a muerte. Cuando se lo dijeron que lo habían condenado a muerte, contestó: la naturaleza ha condenado a mis jueces a la misma pena. Lamentándose sus discípulos de que moría inocente, les dijo: ¿pues qué? ¿Preferiríais que muriera culpable? Sus discípulos, a fuerza de afanes y de dinero, facilitaron su huida de la cárcel. Pero él no quiso huir y bebió con la serenidad que nunca le abandonó una copa de zumo de cicuta que le trajo el verdugo. Las cosas que dijo antes de morir fueron tan bellas y admirables que, recogidas y anotadas por sus discípulos, han dado lugar a que algunos padres de la Iglesia le hayan llamado mártir de Dios. Esta es una de ellas, de las frases que dijo antes de morir Sócrates. Al salir de esta vida se abren dos sendas. La una lleva a un lugar de suplicio eterno a las almas que se han mancillado en este mundo con acciones criminales y placeres vergonzosos. La otra conduce a feliz mansión de Dios, a las que se han mantenido puras y que en cuerpos humanos han llevado una vida divina. Murió a los 70 años de edad, 400 años antes del nacimiento de Cristo. Sus discípulos más aventajados fueron Platón, Alcibiades y Jenofonte. Platón nació en Atenas, de ilustres padres, 429 años antes de la era cristiana. Llamáronle al principio Aristócles, pero su maestro, en la palestra, le puso por nombre Platón, por lo ancho de hombros que era. Desde su infancia dio muestras de tener una imaginación viva y brillante. A los 20 años se hizo discípulo apasionado de Sócrates, al que denominaba el cisne de la academia. Aprovechó también las lecciones de su maestro, que a los 25 años pasaba por un sabio consumado. Después de la muerte de Sócrates viajó mucho para instruirse. A su vuelta se estableció en un arrabal de Atenas, denominado la Academia, en donde estableció la suya de filosofía platónica, que formó a tantos discípulos. Este gran maestro en el arte de pensar lo fue igualmente en el de hablar y de escribir. Estudió y tomó mucho de Homero, lo que hizo que se le apellidase el Homero de los filósofos, y la posteridad le dio el dictado de divino, a causa de la belleza moral que enseñaba, que fue tal que de ello se ha dicho que, aunque humana, había preparado a los griegos a recibir la divina del Evangelio. Su modo de vivir era sobrio y frugal, y su templanza le proporcionó una santa y larga vejez. Murió a los 82 años, en el mismo día en que había nacido, 347 antes de la era cristiana. Bueno, esto está escrito por Fernán Caballero, Historia de los hombres célebres de Grecia. Bueno, no estoy de acuerdo con algunas cosas, pero bueno, ya lo comentaré, ¿vale? Bueno, amiguitos, saludos, muchos besitos.